¿De qué habla Silvana Estrada cuando no habla de música? ¿De qué hablo? Pues ahora en gira me doy cuenta que hablo todo el tiempo de lo mucho que extraño México, Oh. de México, y de las complejidades, bueno, que van surgiendo con, qué sé yo, del amor, de la amistad, en verdad se parece un poco a lo que escribo, y también, sí, hablo mucho también de lo que voy viendo, películas, libros. Esos son mis temas. Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena SER presenta... A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver. En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados. Sí, re bien. Yo súper contento, vamos. En este programa, Silvana Estrada y las raíces. Vivimos rodeados de pantallas, de estímulos y de velocidad, en una rueda de hámster, ¿no? Uh-huh. De la que a veces es difícil salir y tomar perspectiva. Pero dentro de este ruido, al que el mundo parece empujarnos constantemente, hay algo que sigue tirando de nosotros hacia atrás, de dónde venimos, lo que heredamos, lo que recordamos, los sitios, las personas que nos han construido, nuestras raíces. Y hoy tenemos con nosotros a una artista muy ligada a esa esencia, esas raíces. Silvana Estrada, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bonita introducción. Ay, me alegro. Bueno, eso no es una... Ahora, por si hay alguien que no te conoce, vamos a resumir quién es Silvana Estrada. No te acuerdes, no te acuerdes, no te acuerdes, por favor. Nacida en el 97 en Veracruz, México, Silvana Estrada creció rodeada de música, madera e instrumentos. Mi familia es súper musical y de hecho mis papás son músicos que hace ya varios años se dedican a construir instrumentos. Pero sí tengo recuerdos muy como de... Yo no soy religiosa, mi familia no es religiosa, pero sí momentos como de rezar. O sea, yo crecí en el campo, tuve una infancia muy bonita. Estudió jazz en la Universidad Veracruzana y durante sus primeros años combinó pequeños conciertos con colaboraciones musicales y viajes entre México y Nueva York, donde empezó a conectar con músicos de la escena internacional. Una taza con el mango a punto de caer. Esta canción que suena de fondo es Antes de ti, un tema que acaba de sacar junto al cantante Pablo Pablo, pero muchos la conocimos antes con su álbum Primeras Canciones y su canción mítica Al Norte. Me va a tomar algunos días recuperar. Uno de los momentos clave de su carrera llegó con Marchita, el disco con el que se convirtió en una de las voces más destacadas de la canción latinoamericana contemporánea. Y en 2022 ganó el Latin Grammy a Mejor Nueva Artista. ¡Ay, no preparé nada! Muchísimas gracias de verdad a la Academia por este reconocimiento. Muchísimas gracias a mi equipo. Este premio ya era nuestro porque este año Best New Artist fue mayoría de mujeres, así que este premio es de todas. Desde entonces ha actuado en escenarios de todo el mundo y ha colaborado con artistas como Natalia Lafourcade, Jorge Drexler o Julieta Venegas. La cantante mexicana se ha convertido en una de las artistas jóvenes más reconocidas en América Latina, manteniendo siempre una identidad propia y una manera de hacer música alejada de la velocidad y el ruido de la industria actual. Bueno, sí, dos cosas. Primero, sos un ángel. Esa voz me mata. Y segundo, estoy un poco gruñón porque todo eso solo tienes 29 años. Sí. Y tu carrera ya bastante grande. ¿Qué se siente
al ver que has hecho tanto y que todavía te queda toda la vida por delante. Sí. Es súper emocionante. Obvio. Es súper emocionante. Justo me agarras como en un momento de vida muy especial, muy único, creo. Como que ahora, qué sé yo, en México anunciamos un auditorio nacional que es como de los venues más grandes. Es absolutamente un hito en la carrera de cualquier artista, ¿no? Es como, es enorme y bueno, es súper, quiero decir, todo el mundo ha pasado por ahí y yo este año fue como salió el Vendrán Sabes Lluvias, ¿no? Mi último disco y dije, mira, este año yo lo voy a hacer todo, voy a llevar este show a todos los lugares que se pueda, que yo pueda y luego me voy a dar una pequeña pausa, ¿no? Y cuando anunciamos el auditorio pensé, bueno, a ver cómo nos va, porque ya toqué en México en febrero, hice 3 Metropolitans, ya fue un montón de gente, como que a ver qué pasa. Y el día que salió, o sea, el domingo que salieron los boletos a la venta, se agotó como en un solo día. ¿En serio? Como que ya había avanzado muchísimo la preventa. Y para mí fue como que me quedó muy claro el cierre de una etapa, digamos, de mi vida, como el cierre de 10 años, de una década de trabajar muchísimo. Y el principio de una nueva, ¿no? Y el principio de una nueva era Sí. también, claro, ¿no? Que es como, para mí fue como, bueno, o sea, tanto, porque esto ha sido mucho trabajo también, ¿no? Obvio, claro. Como que a veces desde fuera parece que o es muy rápido. No, para nada. O que, Son 15 años de cada día. Claro, de todos los días estar picando piedra. Y es una cosa súper física, ¿no? Es como de poner el cuerpo y el alma y la mente. Y de repente fue como saber que esto del auditorio está pasando, que la gira por Europa, por México, por Estados Unidos, por Latinoamérica, todos estos venues, qué sé yo, la mayoría agotados, como que de repente fue decir, esto es un momento que se acaba porque viene otro, Claro. ¿sabes? Cuando ya empiezas a hacer cosas más grandes. Y bueno, nada, fue como este momento, mis 29, están siendo muy lindos en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, ha sido una década de trabajo que me ha llevado a un lugar que ni siquiera imaginé. Esto supera por mucho mis expectativas, Y ¿no? sientes apoyar como con la cabeza, porque mucha gente es un poco abrumador, ¿no? Sí, no, me siento muy, muy sana yo de la cabeza, ¿eh? O Sí. sea, pero porque me ha costado mucho, ni siquiera te diría que por dedicarme a esto, o sea, como que creo que quizá muy joven me tocó enfrentarme a cosas muy difíciles de procesar y en general siempre, de hecho, con las primeras veces que hice dinero yo con mi dinero, me acuerdo que gasté, qué sé yo, mis primeros sueldos de cuando me fui a la Ciudad de México para empezar a ir a psicoanálisis, por ejemplo, Qué ¿no? bien. O sea, como que realmente siempre tuve ganas de pasarla bien, también te digo. Y yo creo que lo primero, pasarla bien en general en la vida empieza en la cabeza, todo empieza en la Tal cabeza. cual. Mm. ¿Cómo te trata el público español? Increíble. ¿Sí? Sí, es un público al cual aparte yo le tengo mucho amor y me siento muy agradecida porque yo empecé a venir a España de gira incluso antes de tener disco, antes de que saliera Marchita. Y cantan las letras mientras... Y cantan las letras, Eso sí. debe ser alucinante Sí, para es ti, una ¿no? locura. La primera vez que Sí. escuchas la gente cantando... Sí. Bueno, la primera vez que escuché gente cantando, en realidad fue en Ciudad de México. Hice un show, un teatro muy pequeñito que se llama El Foro del Tejedor. Esto hace, qué sé yo, 7 años. Y fue la primera vez que escuché gente cantándome las canciones de vuelta tan fuerte que tuve que subirle un Y montón a los fíjate, ¿en monitores. serio? Sí. Sí. Después de varios años tan intensos, giras, premios, exposición y todo, ¿en qué punto de tu carrera dirías que estás? Esta nueva etapa, ¿cómo te sientes? ¿Listo, preparado? ¿Es muy distinto a todo lo que ha venido antes? Sí. Este punto que digamos que empieza, Sí. ¿no? Tengo muchas ganas de quizá de aprender cosas nuevas. Todavía no lo Sí. tengo claro, pero tengo muchas ganas de
Sí, de expandir. Expandir Sí. básicamente los horizontes, ¿no? O sea, como que siento que hay un universo que he construido hasta ahora que funciona y que me gusta y me hace feliz, pero siento que tengo que abrirlo, tengo que crecerlo, y creo que esto siempre se logra a partir de aprender y de poner atención y de vivir nuevas experiencias. Y salir de tu zona de confort. Claro, ¿no? exacto, ¿no? Y siempre he pensado, por ejemplo, que por suerte la vida te lanza hilos por los cuales luego ir jalando y pienso que, por ejemplo, los shows me han dejado como muchos inicios de ideas Sí. que luego que quiero aprovechar ahora, Claro. estos momentos de crecimiento para expandir, ¿no? En estas acuerdo. ideas que curiosamente cuando estás de gira, y yo llevo 10 años de gira, quizá no tienes todo el tiempo que quisieras para realmente desarrollar estas Nunca hay ideas, ¿no? tiempo. Nunca hay tiempo, eso es Sí. lo que menos Sí, hay, ¿no? Ni en el estudio, ni de gira. Sí, ni- exacto. Entonces, bueno, básicamente ahora estoy como con ganas de elegir estos indicios, son como pistas, ¿no? Es Sí. como que uno es detective de sus propias ideas y de sus corazonadas, ¿no? Entonces estoy ahí como que ahora creo que lo que se viene es un momento de exploración para luego volver con algo distinto también. Es que tu música tiene algo súper íntimo. Sí. Yo lo escucho en casa y es como estás ahí conmigo, es algo muy privado, casi como si las canciones estuvieran hechas para una habitación pequeña. Sí. ¿Y cómo llevas que esas canciones ahora llegan a tanta gente? Y supongo también en grandes estadios. Sí. Bueno, es una locura y yo creo que también es un reto, ¿no? Porque o sea, creo que construir la intimidad en espacios grandes Es muy complicado. es complicado. Sí. Y justo ahí está como, bueno, un camino, ¿no? A desarrollar. ¿Qué tanto se puede jugar con la idea de intimidad o de transparencia o de cercanía en espacios grandes, ¿no? En espacios lejanos, en espacios usualmente fríos, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que realmente con lo que a mí más me gusta jugar es justamente con la idea de la fragilidad y una fragilidad sostenida también, ¿no? Y la colectividad de lo íntimo, que yo estoy poniéndome en un lugar vulnerable y frágil, pero lo hago con un montón de fuerza y confianza también, y que eso luego, y confianza en el público, y que eso luego al público también lo pone en una posición de sentirse seguro para atreverse a abrir. Expuesto y también. expuesto sí. también, ¿no? Ahí está el duende, Sí. ¿no? Sí. Y bueno, cuando miras hacia atrás y piensas en la Silvana que empezaba a escribir canciones en Veracruz, ¿qué crees que sigue intacto hoy? ¿Y qué cosas sí han cambiado profundamente en ti? Bueno, yo creo que algo que sigue intacto es mi amor por la música, por crear, por las melodías, por la poesía. O sea, hay algo ahí que no ha cambiado mucho. Mi manera de hacer música no ha cambiado mucho. O sea, siempre que hago una canción es un poco como la primera vez. Como que siempre hay un momento que digo, ¿cómo se hacía esto? ¿No? Sí. Y sí, es muy emocionante siempre entrar a un proceso creativo, como que en eso no he cambiado mucho, pero luego hay cosas que sí han cambiado, ¿no? Quizá que me siento un poco menos, qué sé yo, que me siento quizá más segura, ¿no? O menos, quizá al principio me sentía como muy... Falta confianza. Sí, o casi como avergonzada un poco, ¿no? ¿Ah, como sí? de decir, uy, qué vergüenza, bueno, escribí esto, ahí les va, ya Síndrome sabes. de impostor. Sí, un poco, sí, siento que ahora lo llevo como con mucha más calma y estoy bien con lo que sé, estoy bien con lo que no sé. Se nota en cómo te presentas. Ya, bueno, qué bueno, me ha costado Es muy mis bueno, años. claro, pero eso para mí es clave, es fundamental. Sí, En cualquier sí. ámbito Sí, es sí, el sí. secreto de todo, desde Sí. los deportes hasta la música. Sí, quizá también ahora tengo muchas cosas claras en cuanto a qué sí quiero y qué no quiero, Sí. que cuando empecé no lo tenía tan claro
y un poco quería todo y no quería nada, como que estaba ahí malabareando con un montón de posibilidades y oportunidades y le decía que sí a todo. Creo que ahora estoy en un momento de... Un poco más selectiva. Un poco más selectiva y más centrada, ¿no? En cada programa, Silvana, elijo un tema central para hablar con mis invitados y en este caso he elegido las raíces. Es que cuando empecé a investigar sobre tu carrera, tu vida, me encantó encontrar que vienes de una familia de luthieres, que son los artesanos de los instrumentos de cuerda, y que tienes una conexión súper especial con tu lugar de nacimiento, Veracruz, en México. Sí. ¿Cómo definirías tú de dónde vienes? ¿Cuáles son tus raíces? Yo creo que vengo de un espacio culturalmente muy rico, y rodeada de naturaleza, que para mí estas dos cosas son completamente vitales. Es que es otro mundo de DF, ¿no? Sí, Veracruz. totalmente. Sí, o sea, yo vengo bueno, en realidad de la parte rural de un pueblo que se llama Coatepec. Yo vivo en la montaña, digamos. Y yo crecí pues entre matas de café y ríos. Y el estudio de mis padres de laudería, pues el estudio sí que está en el pueblo. Y entonces crecí pues entre estar en el campo y en los cafetales y en el pueblo, que es como es una ciudadcita. Y luego crecí también rodeada de la naturaleza, de los discos de mis papás, quizá un poco aislada también, que esto me dio mucha oportunidad de habitar mi cabeza con mucha presencia y mucha imaginación también. Y ustedes son muy unidos, Sí, supongo, sí. la familia. O sea, algo que es muy fuerte de Jalapa y en general de Veracruz es que la música permea casi todos los espacios. Y hay orquestas, y está la orquesta de salsa, pero está la orquesta sinfónica, y es todo muy accesible. O sea, yo creo que sí es una ciudad como muy especial en ese sentido. Y tú pasabas muchas horas en el taller con tus padres, ¿no? Cuéntame algún recuerdo de aquella etapa que te haya marcado especialmente, si hay. Yo creo que algo que me marcó mucho de pasar ahí las tardes con mis padres es, por un lado, la calma, que esto ahora lo anhelo profundamente, y que esto yo no lo tengo, ¿no? De poder trabajar y escuchar música y estar en silencio, y el taller tan bonito, y el jardín, y los ventanales. Ay, por favor. Eso lo recuerdo, sí, un paraíso. Y lo otro que recuerdo con mucho gusto es las visitas de los músicos cuando probaban sus instrumentos y se iban felices y se emocionaban muchísimo, como si fueran niños chiquititos, ¿no? De repente señores muy grandes de la orquesta que probaban, qué sé yo, sus violines o sus contrabajos y jajaja, qué sé yo, era como que de repente eran niños con juguetes nuevos, y esto también lo recuerdo con... ¿Y fue eso tal amor. vez lo que te hizo querer dedicarte a la música? ¿O de dónde ha venido este...? Yo creo que me quise dedicar a la música pues, no quiero que suene reduccionista, pero básicamente porque era divertido y porque me daba un lugar, quizá, o sea, dentro de mis circunstancias, la música me daba una especie de salida o de libertad, me ataba un poco a la tierra, me sacaba un poco de mi cabeza, y yo quería mucho contar lo que me pasaba y mis historias y la manera en la que yo sentía. Hasta la fecha siento una necesidad muy profunda, que no sé de dónde viene, pero de realmente compartir mi vida, lo que me pasa, y también entender que lo que me pasa y lo que yo siento, cuando lo cuento con transparencia y con honestidad, luego ayuda un montón luego de gente. ayuda, y te das cuenta que no eres sola. Que no estás sola y que todos sentimos más o menos las mismas cosas, aunque ninguna vida sea igual, ¿no? Yo creo que también hay gente que resuelve sus... A ver, yo creo que la existencia en general
es difícil y es hermosa, ¿no? Y de hecho esto hablo mucho en mi último disco, ¿no? Como lo bello y lo duro que es vivir. Y al mismo tiempo yo creo que, qué sé yo, la gente que es como, qué sé yo, muy sensible o... Sí, que quizá tiene una sensibilidad distinta, luego busca justamente el arte, ¿no? O en mi caso la música para poder expresar, Sí, ¿no? De otras maneras. Lo que sea que uno construya, material o inmaterial, necesita tiempo y atención y cuidado y trabajo, ¿no? Y yo creo que esto en la música me ha servido muchísimo porque nunca he apurado ningún proceso, que es justamente lo que... ¡Ay, qué lujo! Sí, lo que hablabas, ¿no? De cómo esta época exige mucha velocidad y yo no... Y la presión por la velocidad me ha hecho sufrir, no te voy a decir que no, está ahí respirándonos en la nuca a todos los artistas, pero no puedo, no está en mi sistema. Y esto yo creo que sí se lo atribuyo a haber crecido en contacto con procesos que no puedes apurar de ninguna manera y estar muy en paz con eso. Y por eso no me he suscrito a esta prisa y a este sin fin de cada vez más de velocidad, ¿no? O sea, yo creo que he sido muy consciente de decir, bueno, lo que yo tengo en mi cabeza, lo que yo imagino es esto y esto y esto y esto y esto y esto necesita... Para que yo logre hacer todo esto que estoy imaginando y lo logre hacer bien, necesito tiempo. Sí. Y muchas veces he empezado procesos sin deadlines, sin saber cuándo voy a entregarlos. Y esto vuelve loco un poco a veces a mi equipo, pero realmente, y bueno, y a la gente que me sigue también. Y desde aquí les agradezco la paciencia. Pero para mí es la forma de hacer las cosas bien. O sea, prefiero 1000 veces... que esto puede sonar un poco pedante porque yo creo que todo el mundo lo preferimos, pero prefiero 1000 veces tomarme mi tiempo y hacer algo con lo que yo voy a estar tranquila, claro, que hacerlo con prisas y vivir el resto de mi vida porque al final, ¿sabes? La obra te acompaña siempre. Pero estudiaste jazz. Sí, no terminé, o sea, yo soy desertora. ¿Pero alguna vez has pensado en la música clásica? En la música clásica, claro, sí. Me encanta. Mis padres son músicos clásicos. ¿En serio? Sí, mi mamá es clarinetista y mi papá es contrabajista. ¡Wow! Sí. Entonces también tuve una infancia llena de todo tipo de música. De todo tipo de música, sí. Sí, a mí la música clásica me encanta. De hecho, conforme voy creciendo, me doy cuenta que en momentos difíciles de mi vida siempre vuelvo... a la música clásica, yo creo que porque era lo que más escuchaba o mi mamá en la panza o incluso yo de muy chiquita, hay algo de la música clásica que siempre me lleva a un estado de paz y de familiaridad. Profunda, claro. En un momento de tu vida dejaste atrás México y diste el salto a vivir en Nueva York. Y ahí empezaste a componer y a conocer a personas de la industria. ¿Cómo fue tomar la decisión de dejar atrás esas raíces tan especiales para volar a otro lugar y dar un salto a algo más grande? Yo creo que fue justo ese viaje lo que me hizo volver a la raíz con absoluta seguridad. O sea, yo cuando yo estuve en Nueva York, o sea, digamos, la historia es esta. Yo... fui a un seminario de jazz en Guadalajara, me gané una beca para ir. Y en ese seminario conocí a Charlie Hunter, que es como mi padre, como mi papá musical, como mi tío. Y bueno, él es un guitarrista así alucinante de jazz, pero bueno, de la música y de 1000 cosas. Él es un músico ejemplar. Y en ese seminario, yo le enseñé mis canciones con toda la vergüenza del mundo, pero bueno, él pidió que cada quien enseñara una composición propia y todo el mundo enseñaba composiciones súper complejas y yo enseñé mis canciones. Y a él le gustaron muchísimo y él me animó y de hecho esas son las canciones que montamos luego en la clase de ensamble en ese seminario y las presentamos y al final del proyecto
él me dijo, oye, ¿por qué no grabamos un disco? Yo puedo ir a tu casa, yo vivía o sea, en casa de tus papás, digamos, en el campo, y me llevo a Chris Finney, que es el ingeniero de mi primer disco. Mi primer disco se llama Lo Sagrado, y fueron Charlie y Chris a mi casa, bueno, a casa de mis papás, que aparte de mis papás convirtieron una cabaña que teníamos en un estudio como pudieron. O sea, mi papá construyó como unas placas de madera y pusimos unos colchones y unas sábanas y colchonetas y tal. Y es un disco súper casero. O sea, de hecho, si escuchas ese disco, el río entra, no logramos aislar el sonido, no logramos aislar la grabación del sonido del río, porque el río estaba ahí a unos metros. Y qué sé yo, mis perras ladran en el disco también, mi mamá nos llama para comer, y este tipo de cosas están ahí en el disco. Eso añade un montón que a mí me encanta. Claro. Ahora, en su momento me dio como mucha vergüenza, ahora me encanta. Y bueno, después de esto, y luego ese disco fue dificilísimo que saliera porque... Bueno, por cosas, porque siempre es así. Nunca, sacar un disco nunca es fácil. Sí. Y entonces, en ese impasse de mientras salía el disco y en lo que no y tal, yo me fui a Nueva York con Charlie, pues porque en ese momento Charlie vivía en Nueva York y me invitó a pasar un tiempo ahí con su familia. Y me acuerdo que él me dijo, mira, quiero que vengas a Nueva York para que te des cuenta de que no quieres hacer jazz. Porque yo en ese momento todavía estudiaba jazz. Y me dijo, yo si fuera tú dejaría la escuela y me dedicaría a hacer mis canciones. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer eso si estoy estudiando música? No sé qué. Y entonces fui a Nueva York y surtió efecto, ¿eh? Porque por un lado conocí ya muchos ídolos, que ahora son amigos queridos. Y por otro lado, vi tocar gente que yo admiraba profundamente para 3 personas en bares históricos. O sea, fue como, wow, es real. O sea, toda esta escena que he romantizado y fantaseado existe, es verdad. Pero no es el tipo de vida que yo quiero y no es el tipo de show que yo quiero hacer. Como que de repente dije, ay, espera, aquí no hay luces. Espera, aquí no hay una cortina que se abre. Como que de repente, qué sé yo, como que dije, creo que mis sueños y mis fantasías y mi imaginación me lleva por otro lado, ¿no? Entonces volví a México absolutamente convencida de que tenía justamente que volver a la raíz, y fue entonces que dejé la escuela y me mudé a Ciudad de México para básicamente lanzarme al vacío, ¿no? ¿Y con el apoyo de tus padres? Bueno, un poco... con el cariño de mis padres. O sea, ellos no lo entendieron al principio. Y ahora, claro. Y ahora, claro que sí. Entonces, todo bien. Pues bueno, en cada programa le pido a mis invitados que me permitan unos minutos para tocar una pieza en nuestro amado piano machacado del estudio. Qué bonito. Hoy, gracias. Hoy he elegido un breve preludio de Chopin. Ok. Que yo, bueno, es muy triste, pero es muy bonito. Y siempre he pensado que en las manos adecuadas podría convertirse en una gran canción. Ah, sí. Bueno, vamos a ver. Por favor.
¡Qué belleza! Gracias. Es muy bella la pieza, ¡Ay, qué ¿no? bonito! ¡Qué ganas de que toques otra cosa! Ay, sí. Venga, sí, olvidamos la entrevista. Olvidamos y la seguimos con- entrevista. ¿Y tocas el piano? Un poquito. Yo toco el piano un poquito, sí. Y- Pero lo que me pasa con el piano es que de gira nunca lo toco. Entonces, Ah. o sea, no tengo las manos oxidadísimas. sí. Como que luego vuelvo a casa y le doy un par de semanas y otra vez estoy bien, ¿no? Más o menos, por lo menos para componer. Pero si ahora de gira es un poco loco porque no te da tiempo de nada. Entonces, sí, estoy como... De hecho, incluso con el 4, la guitarra, como estoy todo el rato tocando las mismas canciones, Sí. luego cuando vuelvo, ¿no? Y me pongo en procesos de querer componer, lo primero que hago es como empezar a sacar otras canciones y otros acordes o conseguirme estudios y empezar a sacar música, porque si no, esto de la memoria de los dedos es como muy mañoso, ¿no? Pero, y sí, tu instrumento estrella es el cuatro Sí. venezolano. Sí. De hecho, lo has llegado a describir como tu primer amor y Sí. el más sano, supongo porque no habla, ¿no? Sí. Pero, sí. ¿por qué lo elegiste? ¿O te eligió él a ti? Bueno, yo creo que nos elegimos. Yo también. Porque realmente fue como bastante... un verano, bueno, no sé, unas vacaciones en casa de mis padres, de adolescente, pues estaba como aburrida y ya estaba estudiando música y quería componer y esto como que no encontraba dónde componer y curiosamente ese año estaba obsesionada con un disco de Bon Iver que se llama Forever Ago y había algo como de sus guitarritas y todo ese universo como indie, ¿no? Gringo que me encantaba y decía, yo quiero tocar así la guitarra, ¿no? Estas guitarras folkies tan bonitas. Y en mi casa había una guitarra, lo que pasa es que tengo las manos muy chiquitas y aunque ahora toco guitarra con mucho esfuerzo, en ese momento agarré la guitarra y dije, esto imposible, o sea, esto no es para mí. Y entonces me acuerdo que y estuve probando otras cosas, la jarana, no sé qué, y de repente encontré el 4, que qué sé yo, por su distribución, o sea, por estar afinado de una manera tan interesante y por lo bonito y por lo generoso. Es un instrumento que toques lo que toques suena lindo. Pues lo elegí, digamos, y me di cuenta que él me eligió a mí también, porque la primera vez que lo empecé a tocar y que empecé a intentar hacer canciones, salieron ¡fum! como agua. Fue bastante especial esa primera época y digo que fue mi primer amor porque realmente me enamoré, o sea, no hacía nada más que salía de la escuela pensando, ya quiero llegar a tocar el 4, no dormía, no comía. Y que también o sea, quiero decir, por eso mis primeras canciones ninguna tienen rasgueo ni mínimamente parecido al rasgueo tradicional ni del son ni de la música venezolana, que es un instrumento venezolano medio colombiano, sino que todas tienen finger picking, pues porque realmente yo en ese momento a lo que quería sonar era a literalmente Bon Iver. Hay algo muy presente en tu pasado y también en tus canciones, un poco como Beethoven, ¿no? Que es la naturaleza. Él Sí. estaba obsesionado. ¿Y qué es la naturaleza para ti y a dónde te lleva? Yo creo que para mí la naturaleza es la perfección, digamos. Como una perfección que justo el contemplarla nos hace más libres y creo yo que mejores. Porque creo que la naturaleza es una especie de fuerza creadora tan brutal, tan infinita que nos hace más humildes también. Ojalá. Y que, ojalá en el mejor de los casos, y que cuidarla nos cuida a nosotros de alguna manera. O sea, yo qué sé yo, o sea, yo que estaba de chica y veía a la gente en los cafetales, o yo misma iba a cortar café con la escuela, o
o cortar plátano. Una vez me cayó un plátano en la cabeza. ¿En serio? Sí, en la escuela. En la clase teníamos una clase para aprender a sembrar cosas. Entonces, bueno, qué sé yo, ese cuidado y ese aprecio y esa admiración por lo que crece y te da de comer y te cuida y que de ahí vienes y que tú eres la naturaleza. Yo creo que este entendimiento nos hace más humildes y más empáticos definitivamente con lo que vive, ¿no? Y no eres la única. La naturaleza es terapia para muchos. De hecho, está demostrado que la salud cerebral mejora cuando nos exponemos a un entorno natural. Sí. Mira, vamos a escuchar este reportaje de nuestra compañera Laura Bermejo. Vivimos pegados a un móvil, hiperconectados, enganchados a una red social. Consultamos compulsivamente los mensajes que nos llegan, las alertas de los medios de comunicación, los más de 20 correos de publicidad diarios que llegan a nuestros teléfonos. ¿Pero está nuestro cerebro preparado para ese nivel de estrés diario? ¿Qué pasa cuando le damos al stop y salimos a respirar aire fresco a la naturaleza? Chema González Echevarri es neurólogo especialista en Alzheimer y en enfermedades neurodegenerativas. Pasamos de pantallas, vibraciones, notificaciones móviles, tráfico, coches, viajes, a un entorno estático, constante, de estímulos lentos, de sonidos de fondo, y que básicamente nuestro cerebro pasa de un modo alerta, ¿no? De que vivimos con un gran estrés, como si alguien nos persiguiese, ¿no? De ir al trabajo, de todo el rato pantallas que nos ofrecen notificaciones y estímulos, algo completamente diferente. Ese estado de alerta que nos hace estar como si alguien nos persiguiera dispara el cortisol, la hormona del estrés. Estos estados de estrés sostenido, crónico y de bajo grado, está asociado con muchísimas patologías, ¿no? Y ese estado proinflamatorio, pues sabemos que produce más daño vascular, supone un mayor riesgo de trastornos ansioso-depresivos, sabemos que supone también un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser Alzheimer. Y no solo esto, sino que nos deja en un estado de anestesia mental. Juan Cruz es psicólogo clínico especializado en terapias en la naturaleza. Cuando estás conectado a las pantallas, como que se produce una falsa sensación de calma frente a la ansiedad y las preocupaciones. Las pantallas anestesian emocionalmente y parecen aliviar el malestar, pero es una calma pasajera que se convierte en estrés cuando el cerebro lo que está pidiendo es más conexión a estos estímulos. Ante esta situación, la naturaleza se presenta como un oasis en el desierto. En la naturaleza, por la multiestimulación sensorial que hay, cognitiva y emocional, cuando nos adentramos en ella, lógicamente esto aparece de manera natural y por eso nos sentimos más relajados, más tranquilos. La adrenalina y el cortisol dan paso a la serotonina, a la dopamina, incluso a la endorfina como neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Y hormona de la felicidad. Y ese contacto con lo natural está demostrado que mejora notablemente nuestra salud. Realmente sí que hay cierta evidencia científica de que las personas que viven más expuestas a la naturaleza pues viven con menos estrés, con menos patología ansioso-depresiva y con una mejor salud. Precisamente hay investigaciones desde la ciencia de la meditación donde se ve que al mantener la atención sostenida en la respiración y en la conexión con el propio cuerpo, se están activando áreas cerebrales como la ínsula y la corteza prefrontal que modulan las emociones y los pensamientos. Y la experiencia con los pacientes es que cuando se realizan este tipo de ejercicios sencillos, de alguna manera esos pensamientos rumiantes o esas preocupaciones, en vez de colocarse en el pasado o en el futuro, uno se coloca en el presente y es más capaz de afrontarlos. Así que respondiendo a la pregunta del principio, no, nuestro cerebro no está preparado para el nivel de estrés al que lo sometemos día a día y en este momento la conexión con el cuerpo, la naturaleza y el entorno se vuelve más necesaria que nunca. Bueno, supongo que ahora extrañas incluso más Veracruz. Ay, sí. Pero qué fuerte esto, ¿no? De querer... como de querer todo el tiempo apagar el cerebro, ¿no? Sí. Y como qué Sí. tanto Somos sufrimiento. zombies. Sí, pero Sí. también te da la medida del
también te da la medida del sufrimiento o sea, del mundo que hemos construido y cómo también nos tortura un poco. Es un infierno que hemos construido. O sea, Seamos es loco honestos. porque lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos todo para construir un mundo más bonito que este. Pues tu generación, sí, la mía ha jodido el mundo para vosotros y solo puedo pedir disculpas, pero quería preguntarte también por tus influencias musicales. Muchos te vinculan con la música de Julieta Venegas o Natalia Lafourcade. Sí. De hecho, has cantado con ellas varias veces y, por supuesto, de las históricas Chabela Vargas o Violeta Parra. ¿Qué se siente al continuar ese legado? Bueno, yo creo que es muy lindo. Yo creo que es muy lindo continuar un trabajo que viene de muy lejos, que es el trabajo de visibilizar y narrarnos como mujeres también, ¿no? Y para mí ha sido muy hermoso, por ejemplo, qué sé yo, crecer escuchando a Natalia o a Julieta justamente y ahora ser amigas. Esto no sé, esto me hace muy feliz porque aparte te das cuenta de cómo la música te acerca siempre a tu familia elegida, ¿no? Sí. Y luego pensando en Chabela, en Violeta, Mercedes, yo creo también que hay mucho de haber tenido referentes como ellas. Que importante tener referentes que aparte como atraviesan Latinoamérica. Pero ¿no? ¿qué hay en todas esas cantantes latinas que tienen tanta fuerza? Y fíjate, yo me casé con una argentina. Entonces entiendo un poquito esa fuerza que viene de dentro, pero histórica debe ser, ¿no? Pues yo creo que hay mucho, yo creo que el folclore, bueno, y aquí en España también, que tienen folclores tan bonitos. Yo creo que el folclore, algo que tiene es justamente una fuerza muy parecida, me parece, a la fuerza de justamente la naturaleza. Y de hecho, cuando hablamos de Mercedes, algo que me gusta mucho es que en la voz de Mercedes se escuchan los paisajes con los que ella crece, ¿no? Y en la voz de Mercedes y en las letras que ella elige cantar, se escucha todo el rato la tierra de ella, ¿no? Y yo creo que hay algo de estas voces que curiosamente todas de alguna manera surgen del folclore y de la raíz. Creo que lo que tienen en común es justamente esta fuerza de narrarse con un origen de la tierra y un sonido que ya de por sí cuenta algo, ¿no? Me gustaría pedirte que nos regalaras unos minutos de tu música. Sí. Tienes tu instrumento aquí mismo. Si estás no quiero meter presión ni nada, con pero gusto. Ay, qué lujo. A ver. Ya no queda nada que pueda salvarse. Tiramos escombros, lloramos tal vez. Guardamos en cajas miedos y reproches. Tirando los dados se aprende a perder. No te vayas sin saber que yo te quiero y siempre te querré. No te vayas sin saber que aunque apostamos lo que apostamos, esto no siempre sale bien. Vendrán suaves lluvias y el tiempo prudente
de 1 año y 1000 días pa' volverte a ver. Entonces la herida, lo que ahora es urgente, será una ventana con vistas de ayer. No te vayas sin saber que yo te quiero y siempre te querré. No te vayas sin saber que aunque apostamos lo que apostamos, esto no siempre sale bien. ¿Quién iba a decir que se juntaron nuestras ganas de vivir? ¿Quién iba a decir la suerte nuestra de encontrarnos por ahí? No te vayas sin saber, no te vayas sin saber, no te vayas sin saber que aunque apostamos lo que apostamos, esto no siempre sale bien. Buah. Jo. Bueno, un momento de silencio, por favor. Pero qué voz, qué duende, ay, muchas gracias. Ay, a ti, muchas y gracias. Tanta intimidad. Tengo escalofríos, de verdad. Tipo en colores un poquito. Muchas gracias. No, raramente me quedo boca abierta, sin palabras. A ver. Pero flipo es que tú llevas tu guitarra, tu cuatro y empiezas a tocar sin nada, como es algo fuera de realidad para tanta gente, ¿no? Perteneces a un mundo distinto, me parece. ¿Cómo en qué sentido? En que no es normal. ¿En que no es normal? No es normal tener la habilidad de hacer algo así sin ensayo, sin calentar la voz, sin un prueba de sonido, sin... No sé, me parece alucinante. Ay, pues, muchas gracias. No, a ti por compartirlo. Llega el momento de las preguntas prácticas que siempre hago aquí. Bueno, primera. Si no hubieras nacido y crecido donde lo hiciste, ¿dónde te hubiera gustado hacerlo? Nacido y crecido, Brasil. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por? Bueno, no sé, porque me gusta mucho la cultura, porque me gusta mucho la música, porque se me hace un país precioso. Y cuando he estado me recuerda a México por alguna razón. ¿Sí? Sí, como esa cosa de la cultura viva en todo. ¿Y el fútbol? Y bueno, yo no soy muy de fútbol, pero... No, bueno. Perdón. ¿Cómo es para ti un día perfecto? Un día perfecto empieza con una buena noche de sueño. Que pueda como despertarme sin estar cansada. Sí. Eso es absolutamente necesario. Poder hacer ejercicio, poder desayunar con calma, lo que más me gusta desayunar. Y poder no hacer nada. Un día perfecto para mí tiene todo que ver con el ocio, con los placeres, con estar con la gente que amo y también con estar sola, que esto es tricky, pero lo logro muy bien, que es como aislarme parte del día y luego después ver a la gente. ¿Hay algo que te enfade especialmente de nuestro mundo, de nuestra sociedad?
Algo que me enfade. Los millonarios me molestan muchísimo. Los multimillonarios, bueno, los millonarios me parece... Si ganas millones de dólares con tus discos, ¿ha cambiado de opinión o no? No, es que con la música no se gana lo que ganan los millonarios que estamos viendo en estas épocas. Es absolutamente absurdo y sí, me molesta profundamente la desigualdad y la... Eso es. Sí, la sinvergüenzura. Sí, toma. A ver, eso es difícil. Si tuvieras que elegir una canción para un evento muy especial, a tu boda, tu funeral, para dedicársela al mundo, ¿cuál sería? Yo lo he pensado y no sé si en mi boda o en mi funeral, pero una canción de David Byrne que se llama This Must Be the Place. Ok. Yo esto lo pondría probablemente en mi funeral. Bueno, yo no. O sea, lo pediría, ¿no? Bueno, tú no. Sí. Es muy bonita. ¿La escuchaste la letra primera vez, recuerdas? Yo yo estaba en Los Ángeles y había tenido una semana muy, muy atareada con cosas y fui a ver el Stop Making Sense, que es este show de los Talking Heads. Bueno, lo fui a ver al cine porque A24 hizo como una remasterización y yo no era especialmente fan ni nada y vi esto en cines. Exacto. Y me pareció tan bonita la puesta en escena de esta canción y la letra. Y el performance era él cantando y bailando con una lámpara y proyectaba una foto de la sala de su casa y esto me pareció el cielo. Bueno, claro. Última pregunta. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué? La persona que más me ha inspirado en la vida y en qué... Esta pregunta es muy difícil porque a mí me ha inspirado muchísima gente, pero alguien que definitivamente me inspira todo el tiempo, creo que, bueno, voy a decir dos y diría que mi mamá y mi papá, simplemente porque es gente que, qué sé yo, ha sido muy congruente toda su vida, siempre han estado ocupándose y preocupándose por las causas justas, ha sido gente muy valiente, muy trabajadora y amorosa y ya con eso creo que es suficiente para admirar a alguien, ¿no? Más, sí. Sí. Deben ser muy orgullosos de vos. Sí, yo pienso que sí, que están muy, muy orgullosos. Pues Silvana Estrada, muchas gracias por compartir conmigo este ratito de radio. Ha sido un lujo total. Igual, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Ojalá.